Ese fue mi error, querer ayudarla, porque no iba a recibir ningún beneficio a cambio, era simplemente el hecho de que ellas salieran adelante, por eso acepté ser su codeudor. En muchos casos, todo comienza con un sueño. Dijo que le había salido un trabajo en Medellín y que allá le pagaba a la empresa el 70% del arriendo y que lo que yo hiciera era firmar ese compromiso como por llenar un requisito. Te vengo a pedir un favor enorme, que si puedes ser codeudor en la cooperativa, porque voy a solicitar un crédito. Y lo que muchos no imaginan es que esa firma, según ellos, hecha con confianza, puede convertirse en su más grande pesadilla. En ese momento estoy a punto de perder la casa. Me embargaban la pensión, el 50% de mi pensión. Personas que firmaron, confiaron y aceptaron ser codeudores de una obligación ajena y hoy, según ellos, se enfrentan deudas millonarias de un dinero que nunca disfrutaron. La única esperanza que tengo es que la justicia divina es infalible. Eso es lo único que confío yo, en Dios. Y estoy aferrada a Él porque Él es el único que me tiene a mí como levantada. ¿El codeudor qué gana? Nada. Esta figura de codeudor debe acabarse. Buenas noches. En Colombia, firmar como codeudor puede convertirse en una condena silenciosa. Lo que empieza como un simple favor muchas veces termina en embargos, deudas millonarias y familias al borde de perderlo todo. La mayoría comienzan igual. Alguien deja de pagar y quien termina respondiendo es el codeudor. Pero esta noche conocerán casos que van más allá. Ashlady Castillo aceptó ser codeudora en el arriendo de un local comercial para ayudar a una amiga. Hoy asegura que su favor la tiene al borde de perderlo todo, pero según ella, la deuda no creció por culpa de la arrendataria, sino del propietario del local. La deuda ya supera los 70 millones de pesos. Así comienza la investigación de Wendy Heredia. Codeudor, decisión arriesgada. Yo he trabajado duro y he trabajado muchos años para lograr lo que tengo, para que él venga a quedarse de fácil con lo que no le pertenece. En ese momento estoy a punto de perder la casa por culpa de Jairo Cañón. Ashlady Castillo es una farmacéutica de 47 años de edad, madre de 2 hijas. Asegura estar a punto de perderlo todo tras haber aceptado ser codeudora en un local comercial. Según denuncia, el arrendador del inmueble, Jairo Cañón, buscaba cobrarle de manera arbitraria una deuda millonaria e injusta que no le pertenece. Lastimosamente vimos con un ser perverso, de mal corazón, ambicioso, porque es una persona que sé que tiene dinero y quiere más, a costa de lo que sea, pasar por encima de las personas que sean. Uno no sabe qué demonio está detrás de un arrendatario. Todo comenzó a mediados del año 2018, cuando Diana Acosta, una amiga del barrio, le comentó sobre un proyecto familiar. Dianita me comentó que la hermana llevaba mucho tiempo trabajando en un restaurante y pues que los horarios que estaba manejando eran muy fuertes. Ella es buena cocinera, tenían el proyecto de abrir un restaurante. Pero para lograrlo necesitaban algo indispensable, un codeudor con finca raíz, un requisito común para poder firmar contratos de arrendamiento comercial en Colombia. Ninguna de ellas contaba con esta garantía. Me dijo que quería ayudar a la hermana, que sabía que era complicado, pero que si yo les podía colaborar como codeudora. Una figura totalmente legal que respalda de manera solidaria un crédito o en este caso un contrato de arrendamiento, una necesidad común hoy en día. Y como Ashlady es una de esas colombianas que sabe que emprender en nuestro país no es fácil. También me puse en el lugar de ellas porque yo también empecé de ceros. Sé que para que a uno lo ayuden es complicado.
Y aunque sabía que era un riesgo ser codeudora, decidió confiar en su amiga Diana y su hermana Auris Acosta. Mi hermana me ayudó, me apoyó y dijo, bueno, listo, hagámosle. Salimos por aquí, por el sector del centro, el sector de la Candelaria, a buscar un local comercial y justamente dimos con ese local. Era bonito, era acogedor. Rápidamente llamaron al número que aparecía en el aviso de arriendo. Quien respondió, asegura Auris, fue el propio dueño del inmueble, Jairo Cañón. Conversamos con él, vimos en él como una persona normal, ¿sí? Que estaba arrendando un local. ¿Qué requisitos necesitaba usted puntualmente para poder adquirir este local? Codeudor y el pago por adelantado de un mes, de un canon de arrendamiento. La petición que él me hizo es que si era para restaurante, era solo para eso. ¿De cuánto sería el canon de arrendamiento? En esa época era de 2 millones de pesos. Aunque era muy costoso, pero dijimos, bueno, tomemos el local en arriendo. Y así, el 4 de julio del año 2018 se llevó a cabo la firma del contrato de arrendamiento con el dueño del establecimiento, Jairo Cañón. Firmamos todos los papeles ante la notaría y pues Lady y otro señor amigo, el señor Fabio Talora, que también nos sirvió de fiador, que también tenía finca raíz. Él exigía la firma en notaría, todo registrado. En ese momento lo vi, la verdad a mí no me cayó bien. De hecho le hice el comentario a la hermana, le dije a mí ese señor no me produce buena espina. Según recuerda Lady, el arrendador era un hombre distante y muy serio. Les explicó a todos que el contrato se renovaría automáticamente cada año, a menos que alguna de las partes manifestara no renovarlo. Pero también dejó claro algo más. Si los pagos no se realizaban oportunamente, los codeudores responderían por dicha deuda. ¿Alguien le explicó a usted las implicaciones que tenía ser codeudor con finca raíz? Sí, ellas siempre fueron muy honestas conmigo. Me dijeron, por nosotras no hay problema, usted sabe que somos muy correctas. Mi hermana y yo siempre, el lema que teníamos era que jamás íbamos a hacer quedar mal a las Lady como codeudora. El día que no tengamos, pues preferimos entregar el local, pero no vamos a hacerle quedar mal a ella porque ella ha hecho eso de buena fe. Y aunque comenzar no es nada fácil, ella y su hermana Diana se dieron a la tarea de cumplir con su palabra, especialmente con Lady, quien era una de sus codeudoras. Cada vez que pagaban una mensualidad, ellas venían y me traían el comprobante del pago de la mensualidad, donde este señor les firmaba o les aceptaba el pago. Yo siempre tenía que pagarle el arriendo a él en efectivo. Esa era una petición de él. Al comienzo todo marchaba bien, recuerda. Pues la gente le gustó, todo era muy limpio, la atención muy buena, la comida era rica. El restaurante empezaba a despegar, sin embargo asegura que los problemas inesperados comenzaron a llegar. Comenzó a presentar problemas con el servicio de energía porque el fluido eléctrico no tenía la capacidad para los electrodomésticos que nosotros teníamos. Comenzó con el problema del agua, las mangueras se rompían, entonces se nos inundaba el local abajo. Aún así decidieron continuar, pero a comienzos del año 2020, es decir, 1 año y medio después de haber tomado el local en renta, las marchas y el estallido social llegaron a su punto más alto en Colombia. Sus ventas empezaron a decaer y la seguridad de su establecimiento comenzó a preocuparle. Y en varias ocasiones yo le dije a don Jairo, mire, ¿por qué no manda a arreglar la puerta? Esa puerta tiene abajo un hueco y no me gustaría que se entraran a robar porque no se le coloca una reja. Y él nunca accedió a eso. Desafortunadamente, en marzo del año 2020, Auris indica que su temor se hizo realidad. Rompieron la puerta, se entraron, se robaron ese dinero, intentaron llevarse el televisor. Y esto no era todo. Luego del robo, Auris indica que el comportamiento de Jairo, el arrendador, comenzó a ser un dolor de cabeza para ella. Cuando él pasó por el arriendo, yo le dije, don Jairo, ¿por qué no me hace el favor, me colabora? Porque yo me gasté casi 350.000 pesos en el arreglo de la puerta, en la chapa. Hoy ese señor se puso furioso, furibundo, y me dejó con la plata del arriendo en la mano. Por eso yo no le pagué el mes de marzo, por eso le adeudaba el mes de marzo. Y justo en ese momento llegó la pandemia. El negocio dejó de ser viable para ella. Yo lo llamé, le dije, don Jairo, ¿por qué no me hace un favor? O sea, me recibe el local, yo no voy a continuar con el local. ¿Esta persona qué le dice cuando usted le manifiesta que no tiene intenciones de continuar con este local? Él se incomodó, se molestó, yo le noté la molestia porque yo le dije que le iba a entregar el local.
Ante la negativa, Auris asegura que toma la decisión de cerrar el local el 19 de marzo del año 2020, 4 meses antes de la renovación del contrato. Yo comencé, llámelo, no, que yo no puedo ir a Bogotá, que yo no me quiero contagiar. Yo le dije, don Jairo, por favor, yo necesito entregarle el local. Y él me dijo, me debe el mes de marzo. Págame marzo, abril y mayo. Yo le perdono el mes de junio. Yo le dije, bueno, perfecto. Él me dijo, consígame un cheque de gerencia. Perfecto, le consigo un cheque de gerencia por 6.600.000 pesos, los 3 meses de arriendo que habíamos acordado. Pero cuando parecía que todo se resolvería, el dueño del local cambió las condiciones, indica Auris. Después me dijo, no, que le diera los pagisalvos de los recibos. Él presumió de que yo le debía gas natural. Entonces, cuando me iba a recibir el local, me dijo el pagisalvo, y dije, pero yo no lo tengo, el de gas natural no lo tengo. No, pero seguramente usted tiene una deuda. Yo le recibo el local y me da 2.300.000 pesos como base de lo que usted supuestamente debe en gas natural. Yo le dije, don Jairo, pero es que yo no tengo plata. Y le dije, ¿cómo voy a tener plata? Acabo de cerrar el negocio, acabo de tener pérdida. Según ella, ya contaba con los pagisalvos del servicio del agua y de la luz, pero no el del gas natural, pues una vez lo solicitó, su respuesta fue negativa. Me contestaron diciéndome, no le podemos dar el pagisalvo a usted porque usted no es la propietaria, ni es la titular del servicio. Ante la negativa, tomó contacto nuevamente, según ella telefónicamente, con Jairo Cañón, el arrendador. Le pedí el favor a él, dije, don Jairo, por favor, pidan el pagisalvo, que se les pidan a usted. Y no, o sea, ni me ayudó de una forma, ni me ayudó de la otra. Sin respuesta alguna por parte del arrendador, Auris manifiesta que fue a la Casa de Justicia de los Mártires en busca de ayuda. Y allá lo que me aconsejaron fue, si él no le quiere recibir, envíeles las llaves del local a través de correo certificado a una dirección. Y yo no tenía dirección de él. Un muchacho que tenía el local contiguo al mío arrendado, entonces me dijo, Auris, yo tengo una dirección que es a donde yo le he enviado comunicaciones a él, y él me dio la dirección. Según Auris Acosta, el 15 de julio del año 2020, a través de correo postal 472, realizó el envío de las llaves de este establecimiento hasta la residencia del señor Jairo, quien posteriormente se comunicó con ella manifestando su desagrado del por qué no se las entregaba personalmente, como previamente él se las había entregado a ella. Se puso furioso y que yo no tenía por qué mandarle las llaves a él por correo. Que él me iba a demandar. Yo le dije, mire, si usted quiere, yo le hago un documento firmado, autenticado ante notaría, que si alguna deuda hay en gas natural, yo la pago. Pero por favor, recíbame el local. Y que no, y que no, y que no. Ella no entendía por qué Jairo Cañón, el dueño del local, se negaba a recibir el establecimiento. Así que, sin alternativas, decidió acudir a la Defensoría del Pueblo en busca de soluciones. Ahí me atendió una abogada y ella también mande comunicaciones avanti, hasta que por fin, en agosto de 2020, les pidieron el pagisalvo de gas natural. Y la empresa dijo que yo no debía nada. También recuerda que le recomendaron que depositara el dinero de los cánones de arrendamiento en el Banco Agrario, y así lo hizo. Ella siempre me estuvo informando todo. Cuando empezó la negativa, me dijo, pero no se afane porque yo ya me asesoré con un abogado. Dijo, no se preocupe que cualquier cosa, pues yo estoy presente. Finalmente, el 31 de agosto, Auris argumenta que por medio de este nuevo documento realizó la terminación del contrato y la entrega del inmueble. Está a su disposición el local arrendado en perfectas condiciones para su entrega. Los servicios públicos domiciliarios completamente al día. Yo cumplí las pretensiones que él me hizo. Ambas pensaron que el problema había terminado. Pero no fue así. 6 meses después, Auris y sus codeudores fueron demandados. Una pesadilla horrible. Nunca pensé estar involucrada en esto. Sin embargo, la justicia falló en su contra y el 22 de abril del año 2021, el Juzgado 85 Civil Municipal ordenó que Auris y los codeudores debían pagar 13 meses de arriendo del local, más una cláusula penal por un total de 33.450.000 pesos. Decisión cuestionada por la deudora, Auris Acosta. Yo no he utilizado el local. Se lo entregué cuando le envié las llaves y se lo entregué mejor que como él me lo entregó a mí. Auris manifiesta que por más que intentó contactarse con Jairo Cañón, no fue posible, y al no tener cómo responder por una deuda tan grande, Ashlady, una de sus codeudoras, acarreó las consecuencias. Edwin Guerrero, esposo de Ashlady.
Aquí vinieron con policía, la secuestre. Mi esposa estaba abriendo el negocio cuando ellos llegaron y le notificaron sobre el embargo de la casa. Se comisionó con amplias facultades para llevar a cabo la diligencia de secuestro. Estas son imágenes reales del día del embargo. Desconocíamos que había un problema, pero supuestamente la señora Abril lo estaba solucionando. El 5 de junio del año 2023, a la espera de poder detener dicho procedimiento jurídico, Ashlady, según ella, reunió 28.400.000 pesos, los cuales fueron consignados respectivamente. Sin embargo, afirma que no sirvió para nada, pues ya era muy tarde. Entonces ha sido plata, y fuera de eso el estrés de saber, o sea, qué es lo que va a pasar. Lo que ha hecho este señor es que la deuda crezca para que la deuda sea tan grande que no haya forma de cómo pagarla y él se pueda quedar con la casa. Entonces no me parece justo que los jueces en estos momentos se presten para eso y no estudien realmente un caso y afecten a una familia. Aún así trataron de tomar contacto con Jairo Cañón, aseguran, para llegar a un acuerdo, pero indican no fue posible encontrarlo. Aurelio Castillo, padre de Ashlady. No tiene un número de teléfono fijo, no tiene, aunque no está, que está viajando, entonces él es un mentiroso. Nunca dimensioné que hacer un favor o querer ayudar a alguien se convirtiera en una pesadilla para mí. Pero, ¿qué responde la persona denunciada por los entrevistados de esta noche? Buscamos respuestas. Jairo, recibimos evidentemente la denuncia por parte de Auris y Ashlady, quienes manifiestan que usted se quiere quedar con una casa que no le pertenece. Al regresar conocerán qué responde Jairo Cañón, señalado, según los denunciantes, de maniobras para cobrarse una deuda que ya está paga, afectando a los codeudores. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral codeudores. Regresamos. Ellos dicen que a usted le servía dilatar el proceso para que los cánones de arrendamiento fueran sumando. Yo no gano nada con dilatar un proceso porque... No, pero los cánones de arrendamiento sí se no, subían es que yo no lo estoy dilatando. Ser codeudor es completamente legal en Colombia, pero para muchos ese acto de confianza terminó convirtiéndose en una muy mala decisión. Séptimo Día conoció casos de personas que aseguran haberlo perdido todo por respaldar la deuda de un amigo, un familiar o un conocido. Auris Acosta soñaba con tener su propio restaurante, pero lo que empezó como un proyecto de vida terminó en una batalla jurídica. La más afectada, quien la respaldó como codeudora, Ashlady Castillo, una mujer que hoy enfrenta una deuda millonaria. Según ella, por las maniobras de Jairo Cañón, dueño del local que su amiga alquiló y que aseguran se niega a recibirlo. Wendy Heredia lo encontró. ¿Cómo responde? Así continúa esta investigación. Codeudor, decisión arriesgada. Ese fue mi error, querer ayudarla, porque, o sea, yo no iba a recibir ningún beneficio a cambio, era simplemente el hecho de que ellas salieran adelante en su emprendimiento, eso era lo que quería yo, y por eso lo hice. Ashlady Castillo, quien aceptó ser la codeudora en un contrato de arrendamiento, hoy asegura estar viviendo toda una pesadilla, pero no por la deudora Auris Acosta, como ocurre normalmente en estos casos, en donde el deudor es quien deja de pagar la obligación y el codeudor debe asumir la misma. Y sé que ella no es culpable. Lastimosamente vimos como un ser perverso. Se refiere a Jairo Cañón, dueño del establecimiento arrendado por Auris, y a quien señala de dilatar la entrega del local y la terminación del contrato en el que ella figura como codeudora. Él quiere que la deuda crezca para quedarse con la casa y con mi negocio, para que yo esté totalmente vulnerable y no pueda responder a una deuda tan grande. Pero, ¿qué responde Jairo Cañón? En Séptimo Día lo abordamos en el centro de Bogotá. Wendy Heredia, reportera de Séptimo Día, ¿cómo me le va? Bien. Jairo, recibimos evidentemente la denuncia por parte de Auris y Ashlady, quienes manifiestan que usted se quiere quedar con una casa que no le pertenece. Mire, lo único que le digo es que vayan a los juzgados. La ley, 3 juzgados
el último metieron una tutela que falló a favor de nosotros. Aquí nadie se está quedando con nada. Es porque usted no le quiso, según manifiesta Auris, no le quiso recibir la entrega del local. Yo parte jurídica no. Pero ¿por qué no responder de su Nadie casa? me puede constreñir a mí y menos usted como periodista. No, solamente queremos respuestas, don Jairo. Lo que Ellos sea, le devolvieron a usted el local según manifiestan no desde el me han 2020. Mira, Ella no, manifiesta que no, tiene... ya nomás, ya les dije, vayan de los abogados. O sea, usted no se quiere quedar. Ustedes me están construyendo, no me interesa la casa de ellos. Listo, ya está claro para poderme ir. ¿Qué decirle a Auris, señor Jairo? No, yo a Auris no le digo, vayan a los juzgados, yo no tengo nada que ver. Yo de derecho no sé, no estoy obligado a saber derecho. Pero... Arrendé un local y punto. Tras haber sido entrevistado a las afueras del local, que según Auris no le quiso recibir oportunamente, nos contactamos con su abogado, quien manifestó la disposición de Jairo Cañón de conceder una segunda entrevista para ampliar su versión de los hechos. Y fue así que el 12 de marzo del año 2026 nos brindó la entrevista en el norte de Bogotá. Recibimos la denuncia de Ashlady y de Auris, quienes manifiestan que usted de manera arbitraria e irregular se quiere quedar con la vivienda de la codeudora. A mí no me interesa la casa de ellos para nada. ¿Usted por qué toma la decisión de demandar a Auris y Ashlady? Esperé casi un año creyendo que me iban a entregar. Auris manifiesta que ella sí intentó comunicarse con usted por todos los medios posibles y que usted no le quiso responder, que usted en ningún momento le quiso recibir el local. No, ella nunca me buscó. Ella siempre se escondió. Pero ella dice otra cosa. Pero ella dice que usted no le quiso recibir lo del arriendo. Eso es falso. Es falso, falso de toda falsedad. Si no lo recibo lo del arriendo, ¿por qué no ahí lo consigna a un banco? Hay una consignación, don Jairo, por 6.600.000 en el Banco Agrario desde el año 2020. ¿Usted por qué no ha ido a recoger ese dinero? No, mis abogados no me han dicho que voy a recogerlo ni que voy a hacer. Sí, aquí la veo. Esta consignación la conozco ahora. Si era su local, ¿usted no tenía el deber de ir a mirar su local? ¿De ir a velar por el bienestar de su local? No, señora, es si que estaba vacío, ¿usted no se dio cuenta que ese yo local no me di estaba cuenta vacío? nunca que estaba vacío o estaba ocupado. Yo no me di cuenta de eso. Pasaron casi 3 años, don Jairo, y usted no se dio cuenta no, la puerta que su estaba local... cerrada. Ellos dicen que a usted le servía dilatar el proceso para que los cánones de arrendamiento fueran sumando. Yo no gano nada con dilatar un proceso porque... No, pero los cánones de arrendamiento sí se subían es que yo no lo estoy dilatando. Vuelvo y le digo, si uno de los abogados que me ha asistido en ese proceso ha dilatado con una coma, quiero conocerlo. Según los denunciantes, este es un modus operandi que usted tiene para quedarse con las cosas de las personas. Que me lo demuestren, que me demuestren. Le quita el dinero a las personas. Que me demuestren. Tienen que demostrármelo. En la rama judicial a usted le aparecen más de 20 procesos en curso como demandante. ¿Por qué? Sí, yo he demandado. Soy comerciante. He tenido negocios. Jairo, ¿no era más fácil llegar a un acuerdo desde un inicio con Auris y con Ashlady? Eso era lo que ella tenía que haber hecho. Si ellos me llaman a conciliación, digo a los abogados, doctores. ¿Usted se comprometería con Séptimo Día en llegar a un acuerdo con ellos para no rematar o para que ellos no pierdan su casa? Me comprometo que me citen a una conciliación. Sin embargo, para Ashlady, Auris y sus familiares es injusto enfrentar una deuda que hoy supera los 70 millones de pesos, teniendo en cuenta que Auris, según ellos, agotó las posibilidades para hacer la entrega de ese establecimiento. Incluso jurídicamente, ese contrato, según Gabriel Vázquez, abogado defensor de Ashlady, nunca debió haberse renovado. Para la época de cuando la señora arrendataria intentó recibir el contrato, no era necesario contar con el arrendador como tal. Simplemente ella lo pudiera haber hecho pues por la emergencia económica que para ese momento existía. De hecho, hay varios decretos que de allí se desprendieron, en especial porque en este caso estamos hablando del contrato de arrendamiento de un local comercial. Para Gabriel hay una evidente actuación de mala fe por parte de Jairo Cañón, a quien la ley, según él, respalda. Desde el inicio él nunca quiso conciliar. De hecho, el primer juzgado nunca agotó ese recurso de la conciliación previa. Simplemente el abogado inició la demanda ejecutiva y desde allí comenzó la pesadilla para esta familia. No me parece justo que los jueces en estos momentos se presten para eso y no estudien realmente un caso y afecten a una familia. Eso nunca han tenido en consideración todo lo que se ha pasado, todas las inconsistencias, la negligencia de este señor, nunca ha tenido en cuenta. Siempre los han escuchado a ellos, pero a nosotras no. En Séptimo Día contactamos a los juzgados que fallaron a favor de Jairo Cañón,
Uno de ellos, el Juzgado 85 Civil Municipal de Bogotá, quien respondió que actuó conforme a la ley y dentro del marco de su competencia. Por su parte, el Juzgado 43 Civil Municipal de Bogotá, en donde cuya deuda ascendió a 73 millones de pesos y mantiene hoy activo el embargo de la casa de Ashlady, no dio respuesta hasta la emisión de este programa. Espero que los jueces, que todas las entidades que tienen que ver con este caso, lo estudien a fondo y se den cuenta que este señor ha actuado de mala fe desde el principio. Por ahora, Ashlady asegura que los daños causados por haber aceptado ser codeudora son irreparables. Sin embargo, todavía espera que su caso encuentre finalmente una salida en la justicia. Pero como ella, también conocimos el caso de Alberto López y Ramón Giraldo, dos profesores universitarios que aseguran cargar desde hace años con el peso de una deuda millonaria por haber aceptado ser codeudores de un crédito. Con una diferencia, en esta historia el principal señalado no es una entidad ni un arrendador, sino el propio deudor, un colega en quien ellos confiaron. No es sensato que uno asuma responsabilidades cuando no has disfrutado ningún tipo de beneficio de los créditos que se le dan a otras personas. Busqué a esta persona para solicitarle pues, que afrontara ese problema y en vista de que no hubo la respuesta, pues la entidad nos embarga y nos quita la mitad del salario. En quien confiaron, según ellos, Luis Guillermo Díaz Monroy, otro profesor amigo y colega de la misma universidad donde ambos trabajaban. Hace muchísimo tiempo, de hecho, el profesor Guillermo fue profesor mío cuando estaba en mi etapa de maestría. Es hoy en día colega. Ambos aseguran que la confianza entre colegas fue suficiente para firmar. Codeudor de un crédito que le iba a asignar la cooperativa le decía que eso era descuento por nómina y con mayor confianza va uno cuando es con descuento por nómina, pues más seguro va a fiar a ser codeudor. Era tradicional en la universidad que nos solicitáramos ese apoyo. ¿Usted sabía las implicaciones de ser codeudor, de aceptar ser codeudor de una deuda? Entendíamos en ese momento que era una cuestión de protocolo, en la que simplemente poníamos nuestra firma como respaldo, pero entendíamos que el responsable de la deuda era pues la persona que hacía la solicitud. A mediados de 2013, ambos firmaron como codeudores de esa deuda. Sin embargo, recuerdan que lo que comenzó como un favor rápidamente se convirtió en todo un dolor de cabeza. Cuando la cooperativa, la gerencia de la época comienza a llamarnos para decir que este profesor no asumía sus responsabilidades de deuda, pues evidentemente comenzamos a inquietarnos. ¿Cuánto tiempo pasó para que empezaran a tener problemas? Muy rápidamente, menos de 6 meses, y empezamos nosotros a afrontar el problema. Cuando comenzó la presión ahí sobre nosotros, exigiendo que teníamos que asumir esas deudas de este profesor. Esta institución nos abordó muy pronto para que resolviéramos el problema, los codeudores. Pero eso no era todo. Pronto descubrirían algo peor. Que había otros créditos adicionales que había asignado la cooperativa a este profesor de manera simultánea. Ovidio Almanza, también profesor y colega de Luis Guillermo. Va hasta mi oficina, me toca la puerta. Me dice, Ovidio, te vengo a pedir un favor enorme. Ah, sí, cuéntame. Oye, que si puedes ser codeudor en la cooperativa, porque voy a solicitar un crédito. Me dijo, el profesor Ramón también va a ser codeudor. Entonces yo me confié. Ovidio asegura que él, junto a otro profesor, José Giraldo Gallo, aceptaron ser codeudores de Luis Guillermo por un crédito de 137 millones de pesos, el 28 de junio del año 2013, el mismo día y por el mismo valor que el crédito que aceptaron respaldar Ramón y Alberto. Por alguna razón dije, bueno, yo lo respaldo porque ya me había dado como cierta confianza. Sin embargo, pasados 6 meses, también fueron notificados de la falta de pago del crédito por parte de Guillermo. ¿Usted buscó al profesor? Yo me comuniqué con él, me dijo, no, ya en poco tiempo yo salgo de unos problemas que tengo, me va a ingresar un dinero y pues me pongo al día, entonces no hay problema. Le dimos alternativas de que lo apoyábamos, de que le respaldábamos como colegas, pero pues él realmente no reaccionó. Así que sin tener cómo pagar, sin respuesta alguna, Ramón, Alberto, Ovidio y José rápidamente
fueron embargados. Me embargaban la pensión, el 50% de mi pensión. Me descontaban la mitad de mi salario. Ninguno se esperaba este desenlace que les acarreó problemas, según ellos, económicos y familiares. Nos dejaron viviendo casi que con lo mínimo. Piensas en tu familia, tú con tu sueldo estás acostumbrado a una calidad de vida y luego te la quitan y te la ponen a la mitad. Así que con el agua al cuello, la única alternativa, aseguran, fue negociar y pagar una deuda de más de 300 millones de pesos. Duramos casi un año embargado y nosotros ya asfixiados le decimos a la cooperativa, venga, vamos a negociar, vamos a pagarle el capital. ¿Usted qué tuvo que hacer para recoger ese dinero? Hubo que recurrir a préstamos. Me tocó vender una propiedad, un pedazo de tierra que tenía, pues obviamente para salir adelante de este proceso. Me tocó hacer créditos, me tocó hacer préstamos, además incumplí algunos de los créditos que yo ya tenía, me embargaron. Hoy, 13 años después, aseguran que aunque tomaron medidas en su contra, no ha pasado nada. Nosotros después le pusimos una demanda por estafa, porque hubo la inducción al engaño. Resulta que él tenía varias demandas, le estaban descontando, también debía con entidades bancarias. Pero, ¿qué responde Luis Guillermo Díaz Monroy? Hablamos con él. Don Luis Guillermo, buenas tardes, un gusto. Sí, ¿con quién hablo? Wendy Heredia, reportera de Séptimo Día. Tenemos la denuncia de varios profesores quienes aseguran que tras haberle firmado a usted un crédito como codeudores, usted dejó de pagar y ellos tuvieron que hacerse cargo de esta deuda. Solamente queremos saber si usted les va a devolver el dinero a los profesores o no. Si usted averigua en la pagaduría de la universidad, ya me descontaron, yo ya cubrí eso vía embargo. Claro, pero es que nosotros también tomamos contacto con la cooperativa y la cooperativa manifiesta que usted todavía no se ha puesto al día con las obligaciones. No, yo tengo los soportes, averigüen en la pagaduría de la universidad. Esta fue la respuesta oficial de la cooperativa señalada. El proceso judicial conserva su vigencia mientras subsista saldo insoluto de la obligación. ¿Qué decirle a los profesores, Guillermo? Llevan más de 13 años a la espera que usted les pague. Que me digan cuánto es y yo les arreglo. Son más de 137 millones de pesos por cada uno. ¿Usted se compromete ante nuestras cámaras de Séptimo Día que les va a pagar, Guillermo? No, yo no. No, nos colgó. Todos los profesores concuerdan en lo mismo. No existen garantías legales en Colombia que cobije a los codeudores para no perderlo todo. Esta figura no es sana. Reinaldo Malavera, máster en Derecho. ¿Qué alternativas tiene un codeudor cuando ya siente que está siendo afectado y tiene que pagar por una deuda que no le pertenece? Debe ejecutar directamente a la persona que le sirvió de codeudor, debe ejecutarla por las vías legales, cobrándole daños y perjuicios. ¿Y qué pasa cuando el deudor no tiene con qué responder a su deuda? No hay nada que hacer. Me parece que la legislación está fallando y debe haber un replanteamiento de esa figura del codeudor. Esta figura de codeudor debe acabarse. Este sinsabor que tienen Ramón, Alberto, Ovidio y José es el mismo que siente Margot Cardoso, una adulta mayor, quien hoy también clama justicia. Lo llamé y le dije yo que por qué me había hecho eso, que yo qué más le había hecho a él para que me hubiera hecho esa maldad. En todos los casos hay algo en común. Los denunciantes aseguran que la ley no protege lo suficiente a quienes firman como codeudores. ¿Realmente es así? Ya regresamos. Si hay ley, si hay justicia, tienen que obligarlo. La única esperanza que tengo es que la justicia divina es infalible. Eso es lo único que confío yo, en Dios. Hasta ahora han conocido dos historias de colombianos que aseguran actuaron de buena fe como codeudores. Ellos dicen que quedaron atrapados en deudas que no eran suyas. Hoy se sienten abandonadas por el sistema. Ahora conocerán otro caso. Margot Manrique tiene 87 años y hoy vive angustiada por una deuda millonaria que asumió tras aceptar ser codeudora de un amigo en Medellín.
Pero a diferencia de los otros casos, aquí el deudor desapareció por completo y ella quedó con la deuda. Así termina la historia de Wendy Heredia. Si hay ley, si hay justicia, tienen que obligarlo. La única esperanza que tengo es que la justicia divina es infalible. Eso es lo único que confío yo, en Dios. Y estoy aferrada a Él porque Él es el único que me tiene a mí como levantada, porque yo me dan muchas ganas de que Dios se acuerde de mí. María Margot Manrique, de 87 años, es una adulta mayor, quien asegura lo único que le gustaría es vivir sus últimos días tranquila, en paz y sin deudas. Pero yo hasta que no pague esas deudas no me quiero morir. Margot asegura haber cometido un error imperdonable, aceptar ser codeudora de Andrés Julián Gómez Mosquera, quien según ella desapareció y la dejó con una deuda millonaria. Él se fue y no volvió ni a dejarse de ver, ni a nada. Él se escondió por allá, quién sabe para dónde cogería. Y me dejó a mí con el problema. A quien señala como responsable, Andrés Julián Gómez Mosquera, un hombre de 34 años de edad, a quien conoció a mediados del año 2020. ¿Cómo conoce a Andrés? Lo conoció mi hija Dorita, que un día iba con un perrito, lo sacó a pasear y se encontró con él coincidencialmente. Y entonces él se presentó y le dijo que él adiestraba perros, que él paseaba perros, que mejor dicho, experto en eso. ¿Qué percepción le dio a usted cuando lo conoció por primera vez? Yo pensé que él era buena gente y todo. Lo mismo pensó Ana Torres, otra de las hijas de Margot. Pues me parece una persona normal, servicial, tranquila. Incluso recuerda que rápidamente se ganó la confianza de todos en casa, quienes no dudaron en contratarlo. Él venía a diario, pues nosotros lo contratamos, digamos que pues el monto o el costo no era tan elevado, nos pareció demasiado cómodo y pues optamos por darle la oportunidad. Según ellas, era bueno en su trabajo, pero su situación económica era precaria, tanto así que la familia decidió ayudarlo más allá del servicio. En algunas ocasiones cuando se daba la oportunidad, pues lo invitábamos a almorzar o a veces se le obsequiaba alguna prenda. De hecho, para algunas ocasiones pues también se le hacía algún mercadito porque él manifestaba no tener cómo sostenerse. La confianza creció con el tiempo y Margot incluso aceptó ser su codeudora en un primer arriendo, que cumplió sin problemas. Pues esa situación generó confianza. Tanto así que un año después volvió a pedir el mismo favor. Dijo que le había salido un trabajo en Medellín y que allá le pagaban muy bien en una empresa y que allá le pagaba a la empresa el 70% del arriendo. Y que lo que yo hiciera era únicamente firmar ese compromiso como por llenar un requisito. Pero esta vez su familia no estaba de acuerdo. Le dijimos, mamá, piénselo bien porque él va a estar lejos, es un poco complicado y riesgoso también. Entonces, pues ella dijo que no, que para ella lo importante era como apoyarlo y colaborarle porque él tenía un proyecto de vida en donde iba a salir adelante. Para ellos era un riesgo latente. Sin embargo, Andrés Julián Gómez Mosquera les aseguró que el proyecto laboral sería todo un éxito. Él dijo que tenía un negocio con cannabis, que de hecho el primo, inclusive él nos mandaba videos de por allá de Estados Unidos diciendo que esos eran los productos. Confiada y con antecedentes positivos, Margot decidió aceptar. Y fuimos allí a la notaría y se hizo registrar eso y todo. Yo ingenuamente lo hice por quererlo ayudar. Pero con el paso de los meses, todo cambió. Resultó que el señor no pagaba arriendo, dice que ni pagaba servicios ni de agua ni de luz. Y lo que comenzó como un acto de solidaridad, según ella, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Lo mismo que ocurrió con los dos primeros casos que ustedes ya conocieron. Empezaron a acosar con los cobros. Puntualmente decía que el señor Andrés llevaba ya 5 o 6 meses sin pagar arriendo. Esto alertó a mi mamá.
ella empezó a tratar de contactarlo y a preguntarle qué era lo que estaba pasando. Y cuando le contestaba decía, no, tranquila que ya voy a pagar, que ya voy a pagar y que ya voy a pagar, pero pues nunca pasó. Así que al no responder el deudor por el arriendo del apartamento donde vivía, Margot como codeudora fue embargada rápidamente a mediados del año 2023. Que si no pagaba, que si no me ponía al día que me sacaban. Dije yo, ¿y a dónde voy a ir a vivir debajo de un puente? Yo no tengo pensión. Mi mamá decayó más en su salud, ella se enfermó más del corazón porque ella es una paciente coronaria, se deprimió mucho más y pues nosotras obviamente también empezamos a angustiarnos, a sufrir como una especie de acoso por ese dinero que se estaba debiendo. Abrumada y desesperada, como pudo, reunió el dinero que le estaban cobrando, todo con el fin de no perder su casa. La alternativa era solicitar un préstamo, digamos que terminar con esa deuda, para poder estar tranquilas y en paz, porque los mensajes nunca cesaron, o sea, a mí me acosaron inclusive hasta por correo. ¿De cuánto era puntualmente la deuda? La deuda subió como a 30 y pico millones. Todo eso debía él. Y a mí me tocó pagar todo, y a mí me prestaron la plata por solo ser codeudora. Me tocó pagar todo eso. Yo estoy debiendo esa plata. ¿Qué saben en este momento de dónde está Andrés? Lo llamé y le dije yo que por qué me había hecho eso, que yo qué mal le había hecho a él para que me hubiera hecho esa maldad. Dijo que él iba a ver si podía pagar todo. ¿Y qué? Nada, él se perdió. Hoy, después de 3 años, Carlos Peña, su abogado, busca una reparación para Margot. Nosotros lo que buscamos primero, una condena por su conducta, porque él abusó de la señora Margot Manrique, que es una persona que padece enfermedades cardíacas, pulmonares, depresión, ansiedad, y fuera eso que repare a la víctima integralmente. Ustedes interpusieron una denuncia en contra de él. ¿Por qué delitos, doctor? Por el delito de abuso de condiciones de inferioridad en la humanidad de la señora Margot Manrique, pues lo que hizo fue manipularla, ganarse su confianza para afectarle el patrimonio de ella. Sin embargo, como en el caso de los profesores Ramón, Alberto, Ovidio y José, ella asegura sentirse en el limbo y poco respaldada por la ley. No, es que la ley tiene que obligarlos, es que ellos son los deudores, ellos son los que vivieron a costillas de quién, por Dios. Él fue el que aprovechó la casa, él fue el que la disfrutó, el apartamento, todo. ¿Cómo es posible que vaya uno a pagar por algo que no disfrutó, ni tuvo, ni nada? Estas deudas en Colombia no dan cárcel. Entonces puede quedar que un codeudor quede sin nada, sin su casa, sin su carro, sin parte de su salario, por haber hecho el favor de ser codeudor. En Séptimo Día buscamos a Andrés Julián Gómez Mosquera para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, no atendió a nuestras llamadas. Aunque no existe una cifra exacta, según Jessica Santo Domingo, abogada especialista en derecho comercial, en Colombia miles de personas aceptan ser codeudoras sin conocer las consecuencias legales que esto implica. La gente no sabe qué está firmando. O sea, la gente no sabe a veces qué es la figura del codeudor. Y cuando va y firma siendo codeudor, no sabe que está respaldando el 100% de la obligación. ¿Cuál es la diferencia entre un fiador y un codeudor, que son figuras que siempre se tienden a confundir? El codeudor responde por el 100% de la obligación. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona es codeudora, el acreedor, es decir, el banco, la cooperativa, puede decidir demandar si al codeudor o al deudor. Diferente pasa con el fiador. Con el fiador yo primero tengo que demandar al deudor y si el deudor no responde, demando al fiador. Para que la gente confíe en el sistema. Olga Lucía Velázquez, representante a la Cámara por Bogotá de Alianza Verde. ¿A dónde deberían asistir las personas quienes manifiestan sentirse afectadas por esta figura legal? Al defensor del consumidor financiero y a la superintendencia financiera, que no solamente tiene que hacer inspección, vigilancia y control para vigilar todas las entidades del sector financiero, sino también proteger al deudor y a los deudores solidarios y a los fiadores. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para brindarles esas garantías que los codeudores aseguran en este momento no tienen? Si la superintendencia financiera identifica que hay un vacío jurídico para poder hacer una mayor protección al codeudor o al fiador, pues procederemos a hacer lo que haya lugar en el Congreso de la República. Y mientras algo ocurre, los protagonistas de los 3 casos que ya conocieron esta noche esperan que se haga justicia, en donde, según ellos, una misma figura legal les cambió su vida para siempre. Hoy, Hasblady lucha por no perder su casa,
Espero que los jueces, que todas las entidades que tienen que ver con este caso lo estudien a fondo y se den cuenta que este señor ha tenido mala fe desde el principio. O sea, uno no puede ir por el mundo perjudicando a la gente porque sí. Los profesores intentan recuperarse de una deuda millonaria. Dicen que la justicia tarda, pero llega. Pues espero que llegue antes de que nosotros ya estemos pensionados, ya nosotros no nos hayamos ido de este mundo. Y Margot solo pide vivir sus últimos días en paz. Quiera Dios que tenga perdón y que procure pagar deudas, que él tiene salud, él todavía está joven, que trabaje y mire cómo va amortiguando algo poco a poco. Pero yo hasta que no pague esas deudas no me quiero morir. Mientras tanto, la pregunta sigue abierta. ¿Quién protege a los codeudores en Colombia? Según expertos, no está mal aceptar ser codeudor. Sin embargo, advierten que antes de firmar para respaldar a alguien más, infórmese bien sobre las consecuencias legales y tome precauciones. Firmar un documento privado donde el deudor se comprometa teniendo como soporte una garantía o prenda que respalde la deuda y de esta manera proteja su patrimonio. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Estoy en tratamiento psicológico, tiemblo, no sé, solamente pensar qué va a pasar tu hija, tu esposo, tu empresa. ¿Puede un hombre condenar a una persona? Lo único que digo es que yo soy inocente, nunca he cometido un crimen, siempre he sido inocente. Ay, Dios mío, por Dios, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? Pasar mi vejez también porque en una cárcel. Ustedes no se pueden imaginar el temor que yo empecé a vivir, un temor por mi vida, un temor por mi familia, un temor por no volverlos a ver, le hace un daño en su mente y en su corazón. Colombianos relatan haber perdido todo sin haber hecho nada. Unos 100 millones de pesos nos costó ese día. Yo estaba enfrentando una condena de 25 años. Usted asesinó a esa mujer. Esta investigación de Séptimo Día revela errores de algunas investigaciones judiciales que habrían llevado inocentes a la cárcel. Fue absurda cómo me involucran a mí en un caso como este. Y por más pruebas que yo demostraba a ellos siguen vinculándome. No se resuelve por ningún lado nada, no contestan nada a esos juzgados. El próximo domingo, el lado oscuro de la identidad. Ciudadanos que cargaron con culpas ajenas. Que mi país no me quiso defender. Por una razón muy sencilla. Yo fui víctima de llamarme como me llamo. Llamarse igual o similar a una persona que, según las autoridades, cometió un delito del cual están siendo acusados. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.